responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. De excepción está estipulado en la Constitución de la República que un régimen de excepción es por 30 días. Puede tener una prórroga por la misma cantidad de días, teniendo 60 días como régimen de excepción según la Constitución. Pero nosotros vamos a una prórroga 29, o sea, 29 meses, 30 días, más el mes que estuvo. Pero en fin, ha dado resultados el régimen de excepción. El objetivo por el cual se impuso un régimen de excepción, quitarle los derechos a los salvadoreños, ¿se ha cumplido? ¿Por qué se ha dado tanta prórroga? ¿Cuesta tanto eliminar este flagelo delincuencial llamado las maras? No sé, piénsalo. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen, bienvenidos a No sé, piénsalo, todos los miércoles en APTV Canal 8 y por supuesto también en 106.9 FM Radio. Está con nosotros John Anthony Cruz, abogado de la República, muy conocedor del tema del régimen de excepción. John Anthony, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches. Gracias, Fran. Un saludo a toda la audiencia de este programa, pues, y una vez más a compartir nuestra opinión que resulta un poco incómoda a una parte de la población que es seguidora del gobierno, pero que en aras de seguir en lo poco de democracia que nos queda es necesario escuchar aquellas voces disonantes. Bueno, como usted dice, esas voces disonantes que al estar en ese lado de la mesa, digamos, son criticados, son oposición, están en contra de, no quieren que el país progrese y se tira, como mencionan, mucho odio sobre ustedes. John Anthony, como era la introducción del programa, ¿no se han conseguido los objetivos del régimen de excepción en torno a las pandillas? ¿Por eso tanta prórroga? En este caso, creería yo que los objetivos públicos se consiguieron, que era detener la ola de criminalidad, detener el acecho de las pandillas en los territorios. Sin embargo, el objetivo político, que es propiamente lo que estaba detrás, no así el de bajar los índices de violencia, creo que aún no se termina de consolidar. Y es de que el régimen de excepción le resultó a este gobierno, que había fracasado en todos los temas, luego de tener un plan control territorial al que se le inyectó millones y millones de dólares y no daba resultado, terminaron optando pues por el régimen de excepción. Y ya aprobándolo, pues han visto que les ha resultado como un arma política bastante útil para hacer y deshacer en los territorios. Lograron barrer el centro histórico de San Salvador a punta de régimen de excepción. Han quitado terrenos que les resultan atractivos en la costa a punta de régimen de excepción. Y hoy por hoy tenemos ya prácticamente que están quitando tierras a lo largo y ancho del territorio nacional a punta de régimen de excepción. ¿Quién sabe con qué, digamos, objetivo? Pero prácticamente los objetivos públicos se lograron, que era detener la criminalidad. Pero el objetivo político, que es el por qué lo tiene este gobierno, creo que no se termina de consolidar. Debe seguirse al pie de la letra lo dicho en esa disposición, no sé cómo se le llama, en esas 2 hojas, si no me equivoco. 2 hojas, a estas alturas, creería yo que el gobierno ha logrado su objetivo, y es hacer creerle a la población de que el régimen de excepción, si es quitado, las cárceles serán abiertas y los delincuentes serán puestos en libertad. Pero esa cantaleta... Cuestión que no es así, correcto, eso no es así. Si el régimen de excepción no hubiese sido aprobado ya esta última vez, que es la número 29, no se van a abrir los centros penales, no se van a abrir las cárceles y las personas saldrán. Eso no será así, porque los procesos ya están iniciados. Sin embargo, como ya lo has mencionado bien, es la cantaleta que se le ha vendido a toda la población, que al desaparecer el régimen de excepción, las cárceles serán abiertas y los delincuentes serán puestos en libertad. Eso es mentira.
El régimen de excepción hoy por hoy únicamente es de utilidad al gobierno, que no tiene ninguna política pública absolutamente de nada. Algunos disqueanalistas en las redes sociales, en los programas de entrevistas, dicen que el régimen de excepción es una política pública de seguridad que ha funcionado. Eso es mentira. El régimen de excepción no es política pública de nada. Este gobierno no tiene ninguna política pública. Eso debemos decirlo con puntualidad. Entonces creería yo que el régimen de excepción ya es útil únicamente al gobierno, políticamente hablando. Ahora, John Antonio, las personas siguen siendo capturadas, probablemente no en la cantidad que era al inicio, pero ¿han mejorado las condiciones de los que se están capturando últimamente? ¿O sigue siendo, nadie sabe dónde están, no tienen ningún derecho y pueden pasar meses sin saber de ellos? En este caso no han mejorado. Las detenciones arbitrarias continúan, quizás no en masa, pero sí continúan. Te pongo un ejemplo del último que he tenido conocimiento. Voy a parafrasear el nombre, José. José tiene 26 años, residente en la colonia Altavista, una colonia de las más grandes en nuestro país, que ha sido asediada por pandillas durante años. Eso no lo vamos a negar. Una llamada anónima dijo que en su casa vendían marihuana. Llegó una policía, mujer, a la casa. No se encontraba él, únicamente se encontraban sus hermanos. Cuando ella se encontraba dentro de la casa, registraron, no encontraron marihuana, no encontraron rastros de nada. Iba llegando José de la cancha de jugar fútbol, con el uniforme, con los tacos, iba todo polvoso. Lo registraron, no le encontraron nada, pero la policía le dijo, pero venite, de todas maneras quiero ir a la delegación a hacerte unas preguntas. Al día de hoy, él tiene 8 días ya detenido. Y a los 3 días de estar en la Bartolina de Ilopango, lo trasladaron al penal de Izalco. Así nada más. Y cuenta el padre, porque lo acompañó cuando lo llevaron a la delegación, que muy descaradamente la gente le dijo a otro, vaya, ya con este cumplo el número. Así de simple y así de sencillo. José se está pudriendo en un centro penal, durante 6 meses estará ahí, y lo más probable es que a los 6 meses pidan otros 6 meses de investigación, sin haberle encontrado nada, simplemente por una llamada anónima. Es decir, las capturas arbitrarias continúan de esa forma, y las condiciones de las personas pues no han mejorado. Voy a mencionar una de las últimas muertes que hemos tenido, doña Blanca, una mujer de la tercera edad, tortillera de toda su vida. Fue de las primeras víctimas detenidas del régimen de excepción. Pasó 2 años en el penal de Panteos. Creo que hace un mes, y llamaron a su familia para decirles que había fallecido a consecuencia de un infarto, cuestión que todavía está en tela de juicio. Una tortillera de toda la vida, acusada de agrupaciones ilícitas, únicamente vendía desayunos, almuerzos y echaba tortillas. La llegaron a traer a su puesto, humilde por cierto. Es una de las víctimas más. Es decir, si estamos hablando que ya pasó 2 años, es decir que las condiciones no han mejorado. Continúan los hacinamientos, continúan, por ejemplo, había una ola de enfermedades gastrointestinales, diarreas, y se veía a bastante población pasando consulta en hospitales. O sea, la población continúa demacrada. Los ves pasando consultas en hospitales y pareciera que han sido sacadas de una escena del Holocausto. Algunos decían por ahí que comparar el Holocausto judío con las víctimas del régimen es bastante exagerado, pero no lo es. Y aquí me remonto a una de las últimas palabras que emitió Gustavo Petro cuando se le estaba otorgando una medalla por parte de su acompañamiento a la lucha del pueblo palestino, y dijo esto, lo voy a parafrasear porque no lo tengo exactamente, que los nazis están volviendo al poder para vengarse. En todo el mundo estamos viendo gobiernos, dijo, que están volviendo con ese mismo corte. Ahora la fuerza se está volviendo en el derecho internacional, eso, el derecho, la ley del más fuerte. Están volviendo a ese estilo. Lo parafraseó, obviamente, pues, pero para muestra un botón lo que tenemos en nuestro país. Tenemos en este segundo periodo, que es inconstitucional, una crisis humanitaria en los centros penales donde a las personas se les está matando de hambre. Y ojo, yo siempre he dicho que yo abogo por las personas inocentes, no por los criminales, pero aún, hablando de manera objetiva, a la luz del debido proceso, a la luz del derecho, incluso hasta los criminales más sádicos tendrían que ser sometidos a un proceso justo,
No podemos vivir en una sociedad que avale el que a las personas que se le acusa un delito se les mate de hambre. Porque el problema es que no sabemos cuándo esa vara que nosotros estamos legitimando se nos va a aplicar también a nosotros, como ha pasado con miles de personas que aplaudieron el régimen de excepción al iniciar y ahora han sido víctimas de este, ya sea de manera propia o por un familiar, por un hijo, por una hija, y me los he encontrado en la calle. Y siempre lo repito, al día de hoy no me he encontrado a alguien que me diga, Anthony, te equivocaste. Siempre me encuentro a alguien que me dice, Anthony, tenías razón. He sido víctima del régimen, se llevaron a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mis hermanos. Y eso pasará, esa onda expansiva seguirá avanzando. Quizá no por medio de una captura, pero llegará de otra forma, un desalojo, una multa que no se la merecía, pero que se la tienen que poner. El desalojo de sus tierras, por ejemplo. Personas en la zona costera que aplaudían a este gobierno y que hoy les han ido a botar sus negocios. Eso es así y seguirá avanzando. Bueno, de temas así o de puntos así como lo que está mencionando John Anthony Cruz es que estaremos hablando en el siguiente bloque. O sea, los daños colaterales que hace el régimen de excepción, y no solo de las familias capturadas, sino que en nombre del régimen de excepción, como mencionaba John Anthony Cruz, están pasando otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con las pandillas. Hacemos una pausa y ya regresamos. Qué bueno que usted continúe con nosotros. Estamos en redes sociales como Mix de Medio. Nos puede buscar, producción de Mix de Medio, al igual que nos puede buscar en APTV Canal 8 y por supuesto en 106.9 FM Radio para las transmisiones de todas estas. Si usted quiere participar, lo puede hacer en caja de comentarios de Facebook o de YouTube, de todas las redes que les he mencionado, para que pueda participar con nosotros. John Anthony Cruz, en nombre del régimen de excepción, como usted menciona, desalojos no solo de vendedores, sino que de casas, terrenos y otro tipo de cosas, que también hay amenazas o coacción, como dicen, y como lo estamos tomando hasta como broma en este país. Al SECOT va a ir a parar, o el régimen te voy a echar, que se está haciendo como una broma, pero que realmente este chiste se está volviendo una realidad y algo que decían, el dedo te voy a poner. Eso está volviendo algo que teníamos en los 70s y en parte de los 80. John Anthony, en nombre del régimen de excepción, ¿qué otras cosas se hacen muy específicas? Hablando del tema de las tierras, en el oriente del país, por ejemplo, sabemos que hay una riqueza de playas que no habían sido explotadas en la parte de la Unión, San Miguel, y que ahora en aras y en nombre del régimen y por intereses del gobierno y de otros privados, se han expropiado terrenos a punta de régimen de excepción. Y es bastante grave en lo que hemos caído, ya lo mencionaba. A mí me lo dicen en mi red social. Y cuando me comentan en mis videos, arroban, por ejemplo, al presidente de la República, arroban al fiscal, a la policía, a la Fuerza Armada, como queriendo decir, miren a es decir, poniéndome el dedo en pocas palabras. Y me lo dicen, al SECOT vas a ir a parar. Quiero ver los doritos después, me dicen. Es decir, las personas están conscientes que hoy por hoy en El Salvador no hay seguridad jurídica y vivimos en la ley del monte, en la ley del más fuerte, y están conscientes que poniéndole el dedo a alguien van a ir y lo van a capturar, porque es así como las personas, digamos, hoy están manejando todo. Ponen un video, lo suben en las redes y esperan a que las autoridades reaccionen, o directamente el presidente de la República. Desgraciadamente hemos caído en este juego sin pensar que más tarde, más temprano o más temprano que tarde, esas mismas personas pueden llegar a ser víctimas de ese mismo juego en el que se han metido. Como ya lo mencioné anteriormente, miles de personas que defendían a capa y espada este régimen y ahora pues han sido víctimas de personas que ni siquiera se lo esperaban. Sin embargo, estamos viendo que avanza esta vorágine. En nombre del régimen ahora, se está haciendo todo lo que nosotros mencionamos y vamos para más. Yo me quedo con las palabras del ministro de Justicia hace unos meses cuando dijo que ya venían una serie de reformas que ya no tienen que ver con seguridad, sino dijo con el valladar
de país que queremos y con todo aquello que no le vamos a tolerar a las personas. Es decir, si ya no tiene que ver con seguridad, ¿qué está diciendo? Que ya se van a empezar a meter en otras esferas que no tienen que ver con eso. Es de quedar claro de que el régimen de excepción no es para los delincuentes. El régimen de excepción es aplicable a todo el país y a todas las personas que en él se encuentren, salvadoreños y no salvadoreños, porque en las cárceles están pudiendo también extranjeros, personas que venían con ese afán de conocer el país de las maravillas y que vieron que únicamente es el centro histórico. Es un mísero pedazo del centro histórico y ahora el Jardín Centroamérica, con el que las personas creen que se va a comparar la situación de todo el país, y eso no es así. El régimen de excepción está aplicable en los 14 departamentos y es para todos quienes se encuentran dentro de él, no solo salvadoreños, sino también extranjeros. Y aquí pues varios hermanos nuestros, compatriotas, que decidieron venir a conocer el Nuevo El Salvador, ya tenemos algún número de personas, ciudadanos norteamericanos, algunos ya con estatus legal en Estados Unidos, que se encuentran guardando prisión simplemente porque traían tatuajes y porque al soldado, al policía, le pareció sospechoso. Y simplemente los metieron a ese huacal, donde los fiscalitos Confres pues llegan, piden lo que quieran a los jueces contra el crimen y los envían a podrirse a un centro penal. Ahora, John Anthony, para la población el régimen de excepción es único y exclusivo para las pandillas, pero bajo el régimen de excepción pueden llegar y amenazarte, porque el punto es que no entienden. ¿Cómo es el dicho? El que nada debe, nada teme. Pero ¿qué significa un régimen de excepción cuando dicen es que perdés tus derechos? ¿Qué significa? En este caso, yo soy de la opinión, y esto hablaba también con otros conocedores también, otros abogados, algunos asesores también de la Asamblea, porque hay que ser claros, y es de que el régimen de excepción ha logrado impregnar en la población una sensación de seguridad o tranquilidad, de saber de que todo va a estar bien porque tenemos régimen. Pero a estas alturas, estar aprobando una y otra vez esto, tal vez quizá, y voy a ser abogado del diablo, rescatemos lo bueno que podría tenerse del régimen, porque no vamos a decir que todo ha sido malo, pero sí, rescatemos eso. Es momento de pensar en otra opción, que ya no sea el régimen de excepción, rescatar lo positivo que se ha tenido de pero salvaguardar aquellos derechos, por ejemplo, el derecho de reunión, el que no se violente mi morada, el que un policía o un soldado no puede entrar como Juan por su casa a mi casa, simplemente porque quiere. Tenemos que regresar a donde únicamente se podía entrar a una vivienda con una orden judicial. ¿Que era un poco más engorroso? Sí, pero salvaguardaba mi derecho a que a mi vivienda no puede entrar un policía o un soldado simplemente porque quiere. Eso tenemos que salvaguardarlo, rescatar lo positivo que tenemos del régimen, y por eso digo, voy a ser abogado del diablo, pero ya convertirlo quizá en una ley secundaria, en un reglamento secundario, para ya no estarlo prorrogando tantas veces y salvaguardar aquellos derechos que se han violentado, que no tenemos hoy en día. Por ejemplo, el debido proceso, evitar que tantas personas sean llevadas a una audiencia de imposición de medidas ante un juez o una jueza contra el crimen organizado sin ningún mínimo indicio que pertenezcan a pandillas. Únicamente los fiscalitos Conflict llegan y como periquitos repiten el mismo cuento, y a ojos cerrados los jueces contra el crimen les aprueban todo lo que piden. Eso se tiene que salvaguardar. La fiscalía tiene 15 días para llevar a la persona a la primera audiencia, y se supone que en esos 15 días deben corroborar si realmente esa persona tiene indicios o tiene nexos reales, vínculos reales con pandillas, pero no lo hace. Simplemente esperan a ver cuántos más son capturados, arman el huacal y lo llevan a una audiencia. Todo eso es lo que tiene que salvaguardarse, ya en un cuerpo legal secundario. Tiene que trabajarse en eso y evitar ya tener un régimen de excepción como tal, que violente los derechos que ya mencioné, el de libre reunión, el de que no se violente la morada, por ejemplo. Eso es lo que se tiene que salvaguardar. Asociaciones ilícitas o agrupaciones ilícitas, ¿cuándo se puede adjudicar ese delito? Porque usted mismo nos ha contado que han capturado personas por asociaciones o agrupaciones ilícitas estando en su casa. Así es.
Agrupación ilícita, el delito se configura en sí cuando se logra establecer que 2 o 3 personas, o un número más, tienen una relación, por decirlo así, de poder, una relación, una cadena de responsabilidades y que la utilizan para delinquir de una u otra manera, para extorsionar, para hacer estafas, por ejemplo, pero así es como se comprueba. Pero hoy por hoy detienen a 15 personas de distintas colonias, por ejemplo, y únicamente dicen son miembros de la Mara Salvatrucha, son colaboradores de la Mara 18, simplemente sin establecer una cadena de responsabilidad, una jerarquía de mando. Ese es el delito de agrupaciones ilícitas. Claro, es un poco más engorroso, sí, pero es el debido proceso y con eso evitamos que personas inocentes sean llevadas a podrirse a un centro penal. Rescatemos lo positivo. Es cierto, en el pasado tener un tatuaje alusivo a pandilla no era delito. Eso así era. Reformaron el artículo y ahora quien ande un tatuaje alusivo a maras o pandillas ya es delito y es acreedor a una pena privativa de libertad y tiene que ser procesado. Está bien, eso lo rescato. Eso tiene que continuar, pero tiene que enmarcarse en una ley secundaria. ¿Y quién es el perito para decir este tatuaje sí, este no? Ya la Policía Nacional Civil tiene especialistas y tiene también ahí un pequeño, por decirlo así, un archivo donde determinan, por decirlo así, donde determinan qué tatuaje es alusivo o no a pandilla. Estamos los que son claramente, un número 18, las letras MS, por ejemplo, pero hay, por ejemplo, ciertos tatuajes que se quedan en ambigüedad. Por ejemplo, el escudo de El Salvador. ¿Cuántos compatriotas tenemos en Estados Unidos que por amor, digamos, al terruño, al país, se tatúan el escudo nacional? ¿Cuántas personas en el país portan en su tatuaje el escudo nacional? Y la policía determina que quien porte el escudo nacional es alusivo a la Mara Salvatrucha, porque la Mara Salvatrucha tendía a usar el escudo nacional. Entonces, eso tiene que romperse porque es algo muy ambiguo. Hay personas que están hoy pudriéndose en un centro penal porque portaban un tatuaje del escudo nacional y la policía dijo no, este es alusivo a la Mara Salvatrucha. Eso es lo que se tiene que romper y rescatar. Tiene que irse, digamos, limpiando todos esos defectos que han hecho que miles de personas inocentes se estén pudriendo en un centro penal. La juventud, por ejemplo, y digo, ya me pongo como una persona mayor, era normal que se tatúen o se tatuaran, y lo digo, una hoja de marihuana, por ejemplo, que no tiene nada que ver con pandillas. Sin embargo, la policía ahora sí lo ha asociado. ¿Es eso así? No, es muy ambiguo. Tiene que establecerse bien qué tatuajes son alusivos o no a pandillas. Todo eso es lo que se tiene que ir limpiando y evitar, por ejemplo, que miles de personas pues entren a un centro penal a podrirse. Bueno, está con nosotros el abogado John Anthony Cruz, muy conocedor del tema del régimen de excepción, de muchas historias que se han dado alrededor del régimen de excepción. Reitero, por N vez, estamos hablando siempre en favor de las personas inocentes. Los inocentes capturados por el régimen de excepción no es un simple número, no es el margen de error, sino que son vidas y que son los que hasta ahora, según organizaciones, son los que más muertes han puesto, son personas inocentes. Hacemos una pausa y ya regresamos. Qué bueno estar con todos ustedes, gracias porque están comiendo, están cenando, desayunando, almorzando, dependiendo la hora de qué sector del mundo nos esté viendo también. Estamos en las redes sociales, puede buscarnos como Mix de Medios, como Agape TV Canal 8 o como 106.9 FM Radio los miércoles, no sé. Piénsalo, el programa es para la reflexión, para que lo podamos conversar y generar opinión también y saber si estamos en lo bueno o en lo malo, pero de eso no sé. Piénsalo, esa es decisión de cada uno de ustedes. John Anthony Cruz, abogado. Dentro de este régimen de excepción, ¿qué va a pasar con las personas inocentes? Se hablan de miles, según Cristosal, según el Socorro Jurídico Humanitario y otras instituciones que velan por los derechos humanos en El Salvador. Y no se habla de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, sino que de centenas de miles
que son los que están inocentes presos, familias completas presos, y lo peor, mujeres que llegaron en estado de embarazo, dan a luz dentro del centro penal y su pequeño hijo, que no tiene ningún delito, muere dentro de estos centros penales. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién deberá pagar por todas estas muertes, John Anthony? En este caso mencionabas algo y quiero iniciar con esto, y es de que es bastante grave y El Salvador se está preparando, por lo menos el sistema judicial se está preparando para llevar a cabo el fraude procesal judicial más grande de nuestra historia. Ya se están preparando para las audiencias masivas. Esto quiere decir que en nuestro país todas las personas detenidas bajo el régimen de excepción no serán individualizadas en la segunda audiencia. ¿Qué significa? La segunda, que no uno por uno. La segunda audiencia es donde la Fiscalía ya debe presentar los resultados de la investigación que está haciendo, que no la está haciendo. Eso tengo que dar fe. Y en esa investigación tiene que decir, fulano hizo esto, así que tiene que ir a la prisión por tantos años. Sutanito hizo esto, pero no lo están haciendo. Van a agarrar a 300 personas y dirán que pertenecen a la clica Los Elotes Locos Salvatruchos, van a juzgar a esa clica, van a decir que esa clica cometió 30 homicidios, 500 extorsiones, y por lo tanto debe ser condenada a tantos años de prisión los jefes, luego los colaboradores, los extorsionistas. No van a juzgar a Chepe o a Juan, cuando en el debido proceso así debe ser. Decir, ¿qué hizo Chepe? Hizo esto, condenémoslo. ¿Qué hizo Juan? Hizo esto, condenémoslo. Pero en estas audiencias no será así. Serán audiencias masivas, en las que prácticamente personas inocentes serán condenadas. Ya los tribunales contra el crimen están empezando a organizar. A mí, por ejemplo, ya me están cayendo notificaciones en las que personas que estoy defendiendo ya han sido trasladadas a otro tribunal, porque ese tribunal es el que va a juzgar a esa clica donde la Fiscalía los está involucrando. Entonces vamos a unos juicios masivos que serán totalmente aberrantes. Y como lo repito, es el fraude procesal judicial más grande de nuestra historia, y en el que los cómplices no será hoy, no será mañana, ni pasado mañana, pero será. Llegará el momento que rindan cuentas. En las actas de detención policial están los nombres de los policías, de los agentes captores, los más de 300 muertos, y hay que mencionarlo, que ninguno de estos tiene tatuajes alusivos a pandillas. Ahí está en las actas de detención. En el acta de detención de Doña Blanca, la tortillera de toda la vida, ahí aparece qué policías la llegaron a traer. Esos policías deberán responder. En las 2 personas de la tercera edad que tenían una discapacidad mental notoria, que ya murieron, también están los nombres de los policías que lo detuvieron. Esos son los primeros. Luego están los fiscalitos Confle, que los llevaron ante un juez contra el crimen y los enviaron a un centro penal. Esa cadenita se va armando. Y por supuesto, después van los jueces y juezas contra el crimen. Muy pocos jueces se atreven a aplicar el debido proceso. La mayoría simplemente resuelven no en base a criterios, sino a lineamientos. Y lo digo con propiedad, porque he estado en esas audiencias. Y a los jueces les molesta. Recuerdo en una ocasión una jueza, me pica la boca por decir quién es y de qué tribunal, pero me puedo meter en problemas. Le dije yo, en esa audiencia, ella mencionó que era donde se iba a decidir si cómo iban a continuar esas personas durante el proceso. Y ya mi defendido estaba en Izalco, en el centro penal. Y le dije yo, cuando me dieron la palabra, qué curioso, señoría, que se supone que en esta audiencia se va a decidir si mi cliente continúa en libertad este proceso, pero resulta que ya se encuentra en el centro penal de Izalco. Pareciera que ya está decidido, y me cayó inmediatamente. Licenciado, me dijo, ¿usted está insinuando que aquí ya está decidido lo que va a pasar? No, señoría, simplemente estoy diciendo que mi cliente ya está en un centro penal y se supone que es usted la que va a decidir ahora si va o no a ese centro penal. Lo puedo procesar por desacato, me dijo. Gracias, señoría, me callé. Al día siguiente me la encuentro en un pasillo, bien sabía lo que había hecho, y me dice, un gusto verlo, licenciado. Yo no sentí ni en qué momento le dije, el gusto es suyo nada más, señoría. Qué pesado es, me dijo. Pesada es la verdad que nosotros les decimos y ustedes no soportan. No sentí ni en qué momento se lo dije, pero como se lo dije en pasillo no me podían procesar por desacato. Es decir, nosotros les vemos las caras, justifican lo injustificable y lo ponen bonito en las actas. Jurídicamente tratan de justificarlo, pero saben que es una barrabasada jurídica lo que se está cometiendo y van a tener que responder. Y luego en la cadena van los más grandes, pues el ministro de Justicia, el fiscal general y el mismo
presidente de la República. Y como lo digo, no va a ser hoy, ni mañana, ni pasado, pero será. ¿Y por las muertes? Por las muertes también tendrán que responder. Y ya hay un registro de esas más de 300 personas que han muerto. De eso ya se lleva un registro de quienes han muerto y que claramente son muertes sistemáticas. Y lo digo con propiedad. El gobierno de El Salvador los ha matado. Por eso repito que para mí, John Anthony Cruz Quijano, este es un gobierno asesino. Simplemente, así de llano y así de simple, lo digo con propiedad. Tendrán que responder. Y yo soy del parecer, se lo he mencionado a otras personas también, que cuando este momento llegue, estas personas no tendrán que ser juzgadas en el sistema judicial común, sino será necesario crear una corte especial, parecida a la corte que juzgó los delitos cometidos por los nazis. Así, porque es tan grande una corte especial, porque es tan grande el daño que se está haciendo y que se ha hecho, que pasarlo al sistema judicial común va a ser un colapso total. Va a ser necesario crear una corte especial y llegará. Dios y la vida nos prestarán ojos para verlo. Llegará ese momento. Estas cortes especiales de los nazis llegaron y se hacían juicios aún cuando ya habían fallecido las personas acusadas. No, y tenemos... ¿Solo es para sentar un precedente o para deducir responsabilidad? No, y tenemos criminales que fueron detenidos ya en su vejez incluso, pues. Pero sí, fueron algunos juzgados en ausencia, pero tiene que dejarse un precedente. Pero eso tiene que llevarse a cabo en el país. Va a pasar, en un momento a otro, pero va a pasar, porque tienen que responder por todo el daño que se está cometiendo. Bueno, hacemos una nueva pausa. Qué interesante la plática, las revelaciones que está dando el abogado John Anthony Cruz. Qué bueno continuar con todos ustedes. Agape TV, Canal 8, 106.9 FM Radio, los medios de comunicación que están dando esta entrevista, y también nos puede buscar en redes sociales. Cualquier día nos puede ver. Eso queda colgado automáticamente en las redes sociales de todos los medios que hemos mencionado. Está con nosotros el abogado John Anthony Cruz Quijano. Me llamó mucho la atención algo que usted mencionaba en el bloque anterior. No sé si lo digo mal o no. La mayoría o en su totalidad de las personas fallecidas no tienen ni siquiera tatuajes alusivos a pandillas. O me atrevo a decir, ni siquiera tienen tatuajes. Son personas con arraigos, adultos mayores, personas con alguna enfermedad y así, que han ido pasando y que han muerto por negligencia dentro de los centros penales. Pero ¿cómo es eso que no tienen tatuajes? ¿Cómo se llega a saber eso? En este caso, cada muerte que se conoce, víctima del régimen de excepción, obviamente se hace de manera pública. No todas las familias están dispuestas a hacer pública la noticia, y la mayoría sí lo ha hecho, porque obviamente tienen un pesar, tienen una impotencia, una ira, y deciden hacerlo público. Se hace una autopsia en la mayoría de los casos, se determina, y todos estos cuerpos de estas personas no tienen tatuajes alusivos a pandillas. Si lo tuviesen, créeme, que se hubiese hecho público. Decir, miren, si es que este era pandillero. Pero aún así, voy a ser abogado del diablo, y una vez más voy a hablar de manera objetiva. Aún así, si se tratase de un pandillero, el gobierno no tiene derecho a matarlo. Por lo menos legalmente no está establecido. Pero de las personas víctimas del régimen, hoy por hoy, las más de 300 que ya van, que no es un número sencillo, aunque fuera uno, es de lamentarlo, pero ya van más de 300, no tienen tatuajes alusivos a pandillas. Ya están 2 personas de la tercera edad con discapacidad mental notoria, o sea, no tenía ni que probarse. Está el bebé de Carla, que murió en el vientre a raíz de la golpiza que le dieron los soldados cuando la detuvieron. Está la bebé de Dina, que murió durante el parto, porque era un parto complicado y no se la atendió correctamente. Y así le podemos ir sumando. Es decir, la lista de muertes prácticamente es de personas inocentes, civiles, no vinculados a pandillas. Y por otra parte, podemos ver a los pandilleros en el SECOT que están regordetes, que están con un color de piel pues normal, que tienen a médicos de planta dándoles sus pastillas, sus medicamentos,
cuando uno como defensor particular tiene que rebuscarse para que los médicos de medicina legal puedan entrar al centro penal y evaluar a nuestros clientes. Entonces es una contradicción bastante grande. Quienes están pagando las consecuencias del régimen de excepción son las personas más pobres, simplemente. La ola de detenciones en el Bajo Lempa, por ejemplo, en la isla del Espíritu Santo, en la zona costera, es decir, ha atacado a los más pobres, realmente. Vemos que los operativos se llevan a cabo en colonias populares. Pareciera que la delincuencia tiene esa marca, tiene ese sello de pobreza. ¿Se estigmatiza? Por supuesto que se estigmatiza. Por ejemplo, policías y soldados detienen a jóvenes simplemente porque andan vestidos en chores, con gorras planas, cuestión que hoy por hoy no es delito. Y yo me aboco al artículo de nuestra Constitución: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni a privarse de lo que ésta no prohíbe. Hoy por hoy, vestir de esa manera no es prohibido. Sí, pero es que, mira, mejor es de evitar. No, es que si no está prohibido, ¿por qué? Es decir, en ningún momento eso tiene que ser avalado. Desgraciadamente, una buena parte de la población ha legitimado esto sin saber que prácticamente están labrando su propia estaca. Esa parte de que llega solo para los pobres, como decía la ex diputada Lorena Peña, no, si el delito es tener cara de pobre, ese es el máximo delito en este país. John Anthony, ¿qué va a pasar qué pasa con las personas que han liberado? Porque sí han liberado, pero no es que estén libres de culpa, sino que pasan a estar detenidos, arresto domiciliario. Así es, bajo medidas sustitutivas. Bajo medidas sustitutivas y tienen que estar yendo a firmar. Pero la mayoría de estas personas no quieren hablar. En este caso, a la mayoría, pues obviamente vienen con un temor. Sí. Han visto de los clientes que, bueno, se me ha permitido poder poner en libertad. Ven un policía y me dicen, ellos tiemblan. Llegan los policías a veces a corroborar porque se tienen prohibido cambiarse de lugar de habitación, y llegan los policías a veces a corroborar si realmente siguen viviendo ahí. Cuando han llegado me han llamado y me llaman llorando, desesperados, porque creen que llegan a traerlos nuevamente. Es decir, son personas que no tienen paz y no van a tener paz hasta que el proceso termine y sean declarados inocentes, porque lo son. Pero son personas que viven con un trauma totalmente. Y este proceso va a terminar, las segundas audiencias van a ser a finales de 2025 o inicios de 2026. Las segundas audiencias. Es decir, que las vistas públicas o los juicios masivos vendrán a ser a finales de 2026, si no es que principios de 2027. Hasta entonces, esas personas podrán decir que son totalmente libres. Hoy por hoy no lo son. Tienen que ir a firmar cada 30 días, cada 15 días, cada 8 días. Tengo jóvenes, por ejemplo, que tienen que ir a firmar todos los días viernes. Es decir, que esos jóvenes no pueden tener un trabajo formal, porque no pueden estar pidiendo permiso todas las semanas para ir a firmar. Es decir, la situación de esas personas es totalmente irregular. Esperemos en Dios y en la justicia divina, porque en la justicia terrenal de este país no se puede confiar, que en la segunda audiencia todas estas personas que estén en libertad sean sobreseídas provisionalmente. Es decir, no absueltas, pero sean puestas ya en media libertad hasta que no aparezca un elemento que los comprometa nuevamente, porque ya no tendrían que ser puestos en detención. Pero es un riesgo que tenemos ahí latentes. Yo le digo a las personas que se encuentran bajo esta medida, no canten victoria. En la segunda audiencia, ahí la Fiscalía tendría que decir que a ustedes se les va a sobreseír provisionalmente mientras termine el proceso. Pero no tenemos nada seguro todavía. Es decir, que hay un riesgo incluso que las personas pasen a un juicio, a una vista pública, aún estando bajo esas medidas sustitutivas. Y bajo las condiciones que se va a dar este proceso, nadie puede garantizar nada. En algún momento a las personas que han sido capturadas y que sean puestas en libertad, definitivamente, ¿se les limpiará su archivo, su perfil, su hoja de vida? En el pasado, bueno, correctamente eso es lo que se debe hacer. Cuando ya se tiene la sentencia absolutoria, se dirige un escrito al castillo de la policía donde está el registro policial y se pide que se borre ese antecedente policial porque ya está la sentencia que dice es inocente. Es un proceso que tuvo que haberse hecho siempre y está ahí, disponible. Pero queda que fue
en algún momento? No, se borra totalmente el antecedente policial. Desgraciadamente es lo que las personas no hacían en el pasado y razón por la cual hoy muchas están detenidas en un centro penal porque no hicieron ese proceso. Usted tiene la sentencia absolutoria, dirige un escrito. ¿Es un trámite personal? Sí. Puede hacer, no, realmente es aconsejable que se haga a través de un abogado, pero puede ser, es sí, ya una decisión personal. Correcto. Agarra esa sentencia absolutoria. No es que el juzgado lo manda. No, eso no se hace de oficio, tiene que hacerlo la persona. Se dirige al castillo de la policía, a la sección del registro, y ahí se pide que borre ese antecedente porque fue declarado inocente, y ya lo borra. Pero claro, para que esto suceda falta mucho. Pero sí, ese registro tiene que borrarse y puede hacerse. Hay un protocolo para llevar a cabo eso. ¿Cree John Anthony que va a haber luz, pero o humo blanco, no sé, para todas estas personas? Porque se habla de un porcentaje bastante alto, que supera el 25-30% de personas inocentes capturadas. En este caso, debo también hacer esa acotación, y es que en redes sociales circulan a veces noticias falsas, que buscan nada más estafar a las personas, que ya vienen liberaciones masivas, ya vienen para afuera, dicen, no, desgraciadamente no es así. Miren que ya aprobaron una fianza para todos los del régimen, vía un amparo constitucional, algo descabellado totalmente, la fianza no opera de esa manera. Ponen un número ahí de referencia para que la gente escriba y lo que le dicen, vamos a hacerle un escrito, le vamos a cobrar 15 o 20 dólares para que usted lo lleve a la corte. Si bien es cierto, no es una cantidad grande, pero si a eso le sumas que llegarán 3,000, 4,000 personas a consultar, y es algo totalmente falso. Es falso totalmente. La fianza no opera de esa manera. Hoy por hoy no hay fianza de manera general para las personas del régimen. No van a haber liberaciones masivas, como se especula. Como dicen que, mira, ya vienen para afuera todos del régimen, ya vienen para... Eso no va a ser así. Ojalá y fuese así. Que se ha comprometido el sistema penitenciario a poner en libertad a los que ya tienen carta de libertad o esa resolución que les da medida sustitutiva, sí, puede hacer. Y eso no es que tienen que anunciarlo, pues tienen que hacerlo. Pero que vienen liberaciones masivas, desgraciadamente no. Eso no es así. Yo invito, bueno, en este caso a todas las personas víctimas del régimen, a los familiares, que no se ha logrado en esta vida, no se ha ganado una lucha de este tipo únicamente rezando u orando. Se tiene que organizar la ira. No pueden quedarse sentados esperando que el gobierno decida liberar a sus familiares. Tienen que organizar. Y yo en mis videos hago siempre un llamado, y quizás se escucha un poco mal, pero que esa tristeza y esa impotencia que tienen, conviértanla en ira. Desgraciadamente, nos vemos en esa necesidad, porque la ira les dará fuerza, la tristeza no, la incertidumbre tampoco. Tienen que organizar esa ira, tienen que acompañar la lucha que personas valientes, víctimas del régimen, que tienen a sus familiares detenidos, están llevando a cabo. No podemos dejarlos solos, tienen que acompañar. Sentados, con miedo me dicen, pero es que me da miedo, me dicen algunos. Sí, pero el miedo evitó que se llevaran a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija. No, el miedo es lo que alimenta a este gobierno. El miedo le da fortaleza. El miedo es lo que hace que pase lo que está pasando en este país. Que personas inocentes se estén pudriendo en un centro penal. Bueno, John Anthony Cruz está con nosotros. Vamos a regresar al último bloque. Y ahí viene, porque si no hay historia del régimen, no vino John Anthony Cruz. Ya regresamos. Vamos a la parte final de No sé, piénsalo, a las 8 acá en el 8. John Anthony Cruz, el de las historias del régimen en TikTok, está con nosotros, abogado de la República. ¿Tiene alguna historia del régimen para compartir? Contemos historias del régimen de excepción. Hablemos de Guadalupe y Amílcar, una pareja joven en San Vicente, padre de 2 niños, uno de 4 años y uno de 7, niño y niña respectivamente. Él venía de abonar la milpa cuando fue detenido por unos soldados, y simplemente porque éste le respondió de una manera bastante tosca, porque venía de asolearse, venía de trabajar, y estos lo importunaron, lo detuvieron y se lo llevaron
a la delegación para hacerle unas preguntas. Ya en la delegación le dijeron que quedaba detenido por agrupaciones ilícitas. No bastando con eso, van a la casa de su compañera de vida y le dicen que manda a decir a Amílcar que le lleve un cambio de zapatos porque él andaba con las botas de hule. Ella se los lleva. Cuando llega a la delegación, también la detienen. Quedan sus 2 hijos en la orfandad y al día de hoy ellos ya llevan 1 año y medio pudriéndose, ella en el centro penal de Apanteos y él en el centro penal de Izalco, sin antecedente policial, sin antecedente penal, sin llamada anónima que los denunciase, simplemente porque a los soldados les dio la gana llevárselos. John Anthony Cruz, muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto, Francisco. Bueno, los espero el próximo miércoles acá en el 8 a las 8. Y recordarles algo. ¿Qué queremos? Paz, libertad, seguridad. Son 3 cosas completamente diferentes que debemos de entender qué es lo que tenemos y por cuánto tiempo. ¿Qué costo tendrá el que tengamos algunas libertades, pero no tenemos paz? El miedo, al contrario, hoy es cuando más miedo tenemos probablemente. Pero esa es decisión de ustedes y que sigan calificando de una u otra forma cualquier accionar del Estado. Porque el único que debe proteger los derechos humanos o el único violador de derechos humanos en el planeta son los Estados. Buenas noches, soy Francisco Gómez, qué gusto que nos hayan acompañado. Los espero el próximo miércoles en No sé, piensa. Entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. A primera vista, los temas más relevantes en el país y el mundo con expertos en la materia. A primera vista.